Bueno, Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo estamos? Gracias a Dios. Hoy, petición, ¿verdad? Vamos a hacer un cambio en la predicación porque tratamos un culto especial, ¿verdad? Y Dios, pues orando al Señor, que es tema traer, Dios trajo en mi corazón este texto y le he titulado este mensaje: Padres, no estorben a sus hijos. Como el hermano ya oró, vamos a entrar de lleno a la palabra. Abramos la palabra de Dios en Lucas capítulo 18. Y quisiera leer desde el 15 y 16. Vamos a leer Lucas capítulo 18, versículos 15 y 16. Amén. Amén. Y dice así la palabra del Señor, lo voy a leer. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Entonces nosotros podemos ver aquí algo bien importante. Los discípulos, los padres, cuando oyeron que Jesús se iba a reunir en un lugar, decidieron llevar a sus hijos. Pero los discípulos no querían que el maestro fuera interrumpido en su sesión, ¿verdad? Y decidieron que los niños estorbarían en la predicación del Señor. Pero no entendieron el corazón de Jesús. Y nosotros como padres, hermanos, tenemos que conocer el corazón del Señor. Amén. Y de ahí vamos a empezar. Jesús reprende en un pasaje paralelo en Marcos y en Mateo. Dice que el Señor se enojó, se molestó por la actitud de los discípulos de estorbarle a los niños a que vinieran a Él, ¿verdad? Y cuando se los dejaron pasar, ¿qué hizo el Señor? Dice que les puso las manos y oró por ellos y los bendijo. Porque Dios quiere, ¿verdad?, que los niños se acerquen a Él. Jesucristo quiere que los niños vengan a Él. Pero déjame decirte algo. Aquí hay una parte importante en el versículo 15. Los padres trajeron a sus hijos a Jesús. Y esa es una responsabilidad que Dios ha dado a cada padre y a cada madre que tiene un hijo, de la cual Dios te va a demandar cuentas. Tú tienes que traerle como padre y como madre a tus hijos al Señor Jesucristo. Tú tienes, déjame decirte, la iglesia tiene una misión especial: predicar el evangelio. Como iglesia trabajamos también con los niños, pero la iglesia no es la que tiene que instruir principalmente a los niños. Eres tú, papá, y eres tú, mamá. Es más, la Biblia en el Antiguo Testamento pone al padre como el titular de la educación de sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que entender eso. Moisés, hablando al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, les dice: y les dirás esta palabra y se la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, andando por el camino, estando en la casa, junto a ellos. O sea, a cada momento, tú como padre tienes que hablarle la palabra de Dios a tus hijos, y de dos formas: con tu testimonio y con la palabra de Dios. Porque de nada sirve que quieras acercar a tus hijos al Señor Jesucristo si tu testimonio no dice lo mismo que hablas. Hay un dicho, un proverbio en el mundo que tiene también sabiduría y es bueno escucharlos. Dice: tus palabras no las puedo oír porque tus acciones gritan tan fuerte. Padres, a veces nuestras acciones, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar grita tan fuerte que nuestros hijos no hacen lo que les decimos. Nosotros les decimos: hijo, tienes que creer en el Señor Jesucristo y tienes que tener fe, y los hijos nos ven desesperados, estresados por la situación, por muchos detalles. Y entonces, ¿qué les estamos enseñando? Jesús le dijo a los discípulos: no les impidan a los niños venir a mí.
Y déjame decirte algo, hermano. Dios ponía esto en mi corazón. Tú eres un discípulo de Cristo, como padre cristiano. Y Dios te está diciendo, no impidas que tus hijos vengan. Un día alguien me decía y me comentaba, pastor, si la salvación es bajo la soberanía y la voluntad de Dios, entonces cada hijo tiene su decisión al fin y al cabo. Digo, sí, yo creo sinceramente que la salvación es bajo la soberanía de Dios. Pero también creo que en la soberanía de Dios, Dios plasmó en su palabra reglas que debemos de seguir como padres para que Dios obre en el corazón de nuestros hijos. Si Dios plasmó en su palabra cómo debo de educar a mis hijos, cómo debo de guiarlos, es porque Dios va a obrar a través de tu vida, en la vida de tus hijos. Y me aferro a las palabras del Señor Jesucristo. Él no quiere que los niños se alejen de Él. Él quiere que los niños vengan a Él. Y si tú permites que los niños vengan a Él, Él va a poner sus manos sobre Él y Él va a orar por ellos. Él va a bendecir a ellos. Dios va a obrar en el corazón de ellos para que vengan a la salvación. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes por qué muchos hijos hoy en día tenemos un problema grave hoy en las iglesias cristianas a nivel mundial? Las nuevas generaciones no se quedan en las iglesias. Y en Estados Unidos se hizo una estadística, se hizo un censo, se hizo un estudio para ver este problema. ¿Por qué unos hijos perseveraban en las iglesias y otros no perseveraban? La gran mayoría no perseveraba en las iglesias y unos sí perseveraban en las iglesias. ¿Cuál era el factor? Entonces se dedicaron, ¿verdad?, una empresa cristiana a investigar, a indagar, a hacer estudios acerca de cuál era el detalle. Y déjame decirte algo, lo que encontraron en el estudio, la palabra de Dios no lo dice. ¿Qué encontraron? El problema de esos muchachos no era el mundo. El problema de esos muchachos no era la escuela donde fueron educados. El problema de esos muchachos no fue la condición social que tenían. El problema de esos muchachos fueron los padres. Lo que arrojó el censo fue los padres. Y dice el censo, ¿verdad? Los jóvenes que permanecieron en las iglesias, o los niños que después fueron jóvenes y permanecieron en las iglesias, fueron jóvenes que sus papás diariamente los instruían en la palabra de Dios. Es decir, tenían, déjenme ponerle este nombre, su altar familiar o su culto familiar, ponle el nombre que tú quieras. Todos los días en la casa se reunían a estudiar en familia la palabra de Dios, a orar juntos, ¿verdad? 2, los niños que perseveraron en las iglesias veían en sus padres una fe auténtica, verdadera, un comportamiento congruente con lo que predicaban. ¿Sabes una cosa? Es triste. ¿Tú has oído hablar de este rockero Charles Manson? Hasta se injertó una lengua de vaca. Lo triste es que este joven venía de un hogar cristiano. Es un rockero que canta en contra de Dios, pero él viene de un hogar cristiano y él mismo decía que él no creía en Jesucristo porque sus padres se sentaban muy lindos en el templo, pero cuando llegaban a sus casas eran pleitos, eran griterías, eran maldecirse uno al otro. ¿Sabes qué? Eso muestra en los hijos que